Dentro del área de química, hoy veremos las combinaciones binarias oxigenadas. Las combinaciones binarias oxigenadas son compuestos que resultan de combinaciones sencillas y en la que participan dos elementos. Entre ellos se encontraría, por ejemplo, la sal común, el agua, entre los más importantes. ¿Qué son las combinaciones binarias oxigenadas? Una combinación es una unión íntima entre dos o más sustancias. Binaria se dice porque participan dos elementos para formar un compuesto. Y oxigenada es cuando uno de los elementos tiene que ser obligatoriamente el oxígeno. Todos estos compuestos se representan mediante fórmulas y se clasifican en los siguientes. Los óxidos básicos, por ejemplo, tenemos el óxido férrico. Los óxidos ácidos, denominados también anhídridos, ahí tenemos el anhídrido nítrico. Los óxidos anfóteros, ahí vemos el anhídrido mangánico. Los óxidos salinos, como el óxido cobaltoso cobáltico. Los óxidos peróxidos, por ejemplo, el peróxido de sodio. Los compuestos químicos se representan mediante fórmulas químicas como las siguientes: fórmula molecular, fórmula estructural y fórmula de Lewis. Mediante una fórmula molecular se representan los símbolos y átomos del compuesto molecular que participa. Dentro de las fórmulas estructurales, vemos que estas se representan mediante guiones o rayitas para representar el enlace químico. Y en las fórmulas de Lewis, también denominadas fórmulas electrónicas, se hace una representación gráfica en donde se colocan los símbolos rodeados de sus electrones valencias del último nivel de energía. Estos electrones valencias son representados por puntitos o crucecitas. Los óxidos básicos o metálicos son compuestos químicos binarios que resultan de la combinación de metales con el oxígeno, como vemos aquí en la representación. En este ejemplo podemos observar al aluminio funcionando con su valencia de 3 y al oxígeno que toda la vida funciona con su valencia de -2. Se intercambian las valencias en forma cruzada, se escriben en forma de subíndices. Del aluminio el 3 pasa al oxígeno y del oxígeno el 2 al aluminio, dando como resultado el óxido de aluminio. Para la notación química siempre se escribe primero el metal y enseguida el oxígeno. Se igualan las valencias y si es necesario se simplifican. El metal funciona siempre con valencia positiva y el oxígeno con su única valencia negativa de -2. Para su nomenclatura química, es decir, para el nombramiento de estos compuestos, se utiliza como nombre genérico la palabra óxido y como nombre específico el nombre del metal, considerando siempre que los que tienen única valencia, como en el caso del potasio que vemos
en este ejemplo tiene única valencia, entonces utiliza la preposición de para nombrar óxido de potasio. O bien se utiliza como nombre genérico óxido y como nombre específico potásico, es decir, con la terminación ico. En el caso de que tengan dos valencias, una menor y otra mayor, como en el caso del oro, se utiliza la terminación o sufijo oso para la valencia menor e ico para la valencia mayor. Para la nomenclatura de la Yupac, denominada también sistemática, se emplean los prefijos mono para la valencia 1, di para la valencia 2 y tri para la valencia 3, siendo el nombre genérico la palabra óxido y el nombre específico la que proviene del metal, según el número de valencia. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí vemos al símbolo del metal plata y el oxígeno. Intercambiando valencias, plata es monovalente. Le transfiere su valencia de 1 al oxígeno y el oxígeno el 2 al elemento plata, dando como resultado el óxido de plata. Se utiliza la preposición de cuando el elemento tiene una sola valencia. Para la nomenclatura de Yupac, vemos que hay un solo oxígeno. Cuando es un solo oxígeno se dice monóxido. Cuando son dos oxígenos se dirá dióxido. Entonces, en este caso tenemos el monóxido de, ¿cuántas platas hay? Hay 2. Entonces se dice diplata. Monóxido de diplata. Para la nomenclatura de Werner y Stock, tomamos en cuenta igualmente para el nombre genérico la palabra óxido y para el nombre específico el del metal, pero indicando el número de oxidación o valencia en números romanos. Aquí presentamos un ejemplo del óxido cuproso, en donde el cobre está funcionando con valencia de 1. Intercambiando las valencias, del oxígeno pasa 2 al cobre y del cobre 1 al oxígeno, nos da como resultado el óxido cuproso. Oso significa menor valencia, por lo tanto el cobre está funcionando con su valencia de 1. Observamos que hay un solo oxígeno y 2 cobres, por lo tanto se dice monóxido de dicobre. Para la nomenclatura de Stock, utilizamos nuevamente como nombre genérico la palabra óxido, seguido del nombre específico de cobre. Dijimos que el cobre está actuando con valencia de 1 y ese 1 se coloca entre paréntesis en forma de 1 romano. Podemos ver este otro ejemplo en donde se encuentra el hierro. El hierro funciona con valencia de 3 que pasa al oxígeno y del oxígeno el 2 al hierro. Este compuesto, según la nomenclatura tradicional, se denomina óxido férrico. Según la nomenclatura de Yupac, si tenemos 3 oxígenos, se dice trióxido. Si tenemos 2 hierros, se dice dihierro. Entonces tenemos el trióxido de dihierro. Para la nomenclatura de Stock, tomamos nuevamente la palabra del nombre genérico denominado óxido y con nombre específico hierro. Tenemos óxido de hierro
y la valencia con la que está actuando el hierro es el 3. Por lo tanto, colocamos el número romano de 3 entre paréntesis. Veamos otros casos de óxidos. Aquí les presento los mixtos o salinos, que son los que se comportan como si estuvieran formados por dos óxidos simples, pero siempre del mismo metal. La mayor parte responden a la fórmula metal 3, oxígeno 4, lo que significa que debe haber 3 átomos de metal y 4 átomos de oxígeno. ¿Qué elementos funcionan dentro de estos óxidos salinos? Tenemos al hierro, níquel, cobalto, cromo, manganeso y plomo. Para realizar estos óxidos nos resulta fácil llegar a sumar dos óxidos. Un óxido con menor valencia y el otro óxido con mayor valencia, pero siempre del mismo elemento. Sumando ambos nos dan los resultados, como vemos en esta forma didáctica de presentar la fórmula. Veamos un ejemplo. Escribimos el óxido ferroso, en donde el hierro está funcionando con su valencia menor de 2 y el oxígeno también con valencia de 2. Intercambiando las valencias y simplificándolas, porque 2 y 2 son pares, queda 1 y 1 que no se escribe porque se sobreentiende. Seguidamente escribimos un óxido férrico en donde el hierro tiene valencia de 3. Intercambiando el oxígeno tenemos 3 átomos de oxígeno. Intercambiando del oxígeno al hierro tenemos 2 átomos de hierro. Sumando todo tenemos 4 átomos de oxígeno y 3 átomos de hierro, dando como resultado el óxido ferroso férrico. De la misma forma, procedemos con el óxido niqueloso niquélico. Los peróxidos son otro tipo de óxidos en donde las combinaciones de los metales es con el radical o ion peróxido, cuya valencia siempre es -2. Y nunca se simplifican en los peróxidos y tampoco se intercambian en el resultado final. Estos responden a la fórmula metal 2, oxígeno 2, cuando los peróxidos resultan de la combinación con metales monovalentes como el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. En cambio, cuando responden a la fórmula metal 1 y oxígeno 2, estos peróxidos corresponden a los metales divalentes como ser calcio, bario, zinc, mercurio, magnesio, estroncio. Una forma didáctica de obtener estos peróxidos son las siguientes. Por ejemplo, escribimos el agua normal seguido de un átomo de oxígeno. Sumamos los compuestos y nos da el resultado hidrógeno 2, oxígeno más oxígeno, oxígeno 2. Esto en el caso de los monovalentes, obteniendo el peróxido de hidrógeno. En el caso de los divalentes, escribimos un óxido de calcio, pues sabemos que el calcio es divalente positivo y el oxígeno es divalente negativo. Procedemos como si estuviésemos escribiendo un óxido normal o básico. Calcio tiene valencia de 2 e intercambiamos al oxígeno y el oxígeno su valencia 2 al calcio.
Simplificando 2 y 2 quedan 1 y 1 que no se escribe y tenemos el óxido de calcio. A este óxido de calcio le sumamos un átomo de oxígeno, dando como resultado calcio 1 y oxígeno 2. Y esto responde a la fórmula general que teníamos aquí. Otro tipo de combinaciones binarias oxigenadas son los óxidos ácidos denominados también anhídridos, los cuales son compuestos binarios que resultan de la combinación de los no metales con el oxígeno. Veamos este ejemplo del cloro. El cloro funciona con valencia de 3 en este caso, y el oxígeno toda la vida con su número de valencia o número de oxidación -2. Intercambiando, el 3 pasa al oxígeno y el 2 al cloro, como vemos en el resultado de la siguiente fórmula denominada anhídrido cloroso. Para su notación química siempre se escribe el símbolo del no metal en primera instancia, seguido del elemento oxígeno. Las valencias se intercambian y luego, si es necesario, se las simplifica. En este caso, como hay un número impar, no se puede simplificar. El no metal funciona con sus valencias positivas y el oxígeno con su valencia negativa de -2. Para su nomenclatura tradicional, se utiliza el nombre genérico, que es la palabra anhídrido, siendo el nombre específico el del no metal, pero para ello hay que considerar los siguientes prefijos y sufijos. Para las valencias 1, 3, 5 y 7, denominadas mínima, menor, mayor y máxima respectivamente, se utilizan los siguientes prefijos. Para la mínima, el prefijo hipo seguida del nombre del no metal y finalizando con el sufijo oso. Para la valencia menor, únicamente se utiliza el nombre del no metal seguida de la terminación oso. Para la valencia mayor, que es el 5, se utiliza el nombre del no metal con la terminación ico. Y para la máxima, que es 7, se utiliza el prefijo per seguido del nombre del no metal y su terminación o sufijo ico. Esto en el caso de que los no metales formen 4 anhídridos. Para la nomenclatura de la UPAC, ya sabemos que se utilizan los prefijos griegos mono para la valencia 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7. Estos prefijos se anteceden al nombre genérico. El nombre genérico ya sabemos que es la palabra óxido. Y también se antecede al nombre específico del no metal en caso de ser necesaria. Veamos algunos ejemplos. Según la nomenclatura tradicional, aquí observamos el anhídrido carbónico. Carbono 4, oxígeno 2, intercambiando y simplificando nos queda el número 2 como subíndice. Este, según la nomenclatura tradicional, se denomina anhídrido carbónico. Según la nomenclatura de UPAC, si tenemos 2 oxígenos, se dice dióxido. Y como tenemos un solo carbono, únicamente se dice dióxido de carbono.
En ningún caso se dirá monocarbono, monoazufre. En el caso del nitrógeno tenemos aquí símbolo N. Intercambiando valencias, el nitrógeno está funcionando con su valencia de 3 menor y el oxígeno con su valencia de 2, obteniendo el anhídrido nitroso. En este caso no se simplifica porque tenemos un número impar, por lo tanto quedan 3 oxígenos y 2 nitrógenos, denominándose trióxido de dinitrógeno. Según la nomenclatura de los químicos Werner y Stock, debemos utilizar como nombre genérico la palabra óxido y como nombre específico el del no metal, indicando el número de oxidación o el número de valencias del no metal en números romanos. Veamos este ejemplo en donde observamos el cloro funciona con valencia de 5 y el oxígeno con 2. Intercambiando tenemos el anhídrido clórico. Para la nomenclatura de Stock se utiliza la palabra óxido seguido del nombre específico cloro. El cloro está funcionando con valencia de 5, por lo tanto se escribe en números romanos el 5 dentro de un paréntesis. Y tenemos el óxido de cloro 5. Y así se procede sucesivamente con todos los elementos de los no metales. Finalmente tenemos los óxidos anfóteros, entre los cuales se encuentra el bismuto, cromo, manganeso, plomo y estaño. Al combinarse con el oxígeno forman los óxidos básicos o bien los óxidos ácidos. Es decir, según determinada valencia, funcionan como metales o como no metales. Por eso la palabra anfótero proviene del griego amphos, que significa ambos, refiriéndose a que pueden actuar como óxidos básicos o como óxidos ácidos. Veamos este ejemplo con el manganeso. Cuando el manganeso actúa como metal, actúa con valencia de 2. Intercambiando valencias del oxígeno pasa al manganeso 2 y del manganeso al oxígeno 2. Simplificando ambas valencias quedan 1 y 1, dando como resultado el óxido manganoso. Si el manganeso actúa con valencia de 3, igualmente sigue como metal. Intercambiando tenemos 2 para el manganeso y 3 para el oxígeno, dando como resultado el óxido básico denominado óxido mangánico. En el caso de que el manganeso actúe como no metal, lo hace con sus valencias 4, 6 y 7. Cuando funciona con la valencia de 4, intercambiando ambas valencias y simplificándolas obtenemos el anhídrido manganoso. Si el manganeso funciona con valencia de 6, intercambiando las valencias y simplificándolas obtenemos el anhídrido mangánico. Y si funciona con la valencia de 7, tenemos lo siguiente. Manganeso le transfiere al oxígeno 7 y el oxígeno 2 al manganeso. De este intercambio tenemos el siguiente resultado: anhídrido permangánico. Para la representación de las fórmulas de Lewis o electrónicas se utilizan los electrones valencia.
Por ejemplo, en el caso de los monovalentes, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, tienen un solo electrón valencia en su último nivel de energía, y ese es el que se le colocará rodeando al símbolo. Del mismo modo con berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, que tienen 2 de valencia, y aquí observamos sus 2 electrones rodeando al símbolo respectivo. Los trivalentes tienen 3 electrones valencia. Los tetravalentes 4 electrones valencia. Esta explicación sirve para formar las fórmulas de Lewis o electrónicas e indicar el tipo de enlace, ya sea iónico, covalente o mixto. Y vemos algunos ejemplos de cómo se utilizan los electrones valencia para realizar estas fórmulas. A ver, veamos el cloruro de sodio. Habíamos indicado que el sodio tiene un solo electrón valencia en su último nivel y que el cloro tiene 7 electrones. Formando el cloruro de sodio, vemos que el elemento negativo denominado no metal siempre tiene que formar un conjunto de 8 electrones, según la regla del octeto, en donde dice que los no metales, cuando forman las fórmulas electrónicas, en su enlace deben formar un conjunto de 8 electrones. En este caso, ya sea captando del elemento vecino, que en este caso es el sodio. A este tipo de enlace se denomina iónico porque el sodio está cediendo un electrón al cloro. Esa es la forma de representación de las fórmulas electrónicas o de Lewis. Pues bien, así finalizamos este tema y será hasta una próxima oportunidad.